Analicemos la técnica de la inversión de dependencias aplicado a un algoritmo que accede a recursos externos. Hemos visto algoritmos que retornan un string, un número, tal vez un booleano, y hemos visto que varios de ellos pueden combinarse en un algoritmo que retorne una estructura de datos, y hemos visto cómo se hace un refactoring a través del procedimiento funciona hasta lograr un objeto inteligente. Ahora vamos a poner esto en el contexto de un algoritmo un poco más amplio, que utiliza esos algoritmos que retornan estructuras de datos, pero que no solo tienen un punto de entrada por sus parámetros, sino que el algoritmo mismo va a acceder a recursos externos. Y por recursos externos nos vamos a referir en este caso a la fecha actual o a datos de una base de datos real. Antes de ver el detalle del código fuente y el diseño de estos algoritmos, vamos a ver cómo ejecutar la aplicación que se puede descargar de GitHub. Entonces, primero recordemos, el código fuente está en GitHub. Lo accedemos de esta ruta y podemos abrirlo en Visual Studio o descargar el zip. Después de descargar el código fuente, por supuesto lo que hacemos es compilarlo. Y tenemos que asegurarnos de que este proyecto Web Application esté marcado como el Startup Project. Entonces que lo podemos ver aquí. Set as Startup Project. Y luego entonces el software se puede ejecutar. Además del build, entonces podemos ejecutarlo. Una ventana que quiero mostrar es esta que se llama el Browser Link Dashboard, que es esta que tengo aquí. Esto permite ejecutar la aplicación en un modo que no es de debug y así corre más rápido. Entonces voy a cerrar la ventana que ya tengo aquí ejecutando. Y en el Browser Link Dashboard, entonces le doy aquí a este link que dice View in Browser. Esto ejecuta la aplicación mucho más rápido y así podemos mostrarla. Entonces veamos de que en esta aplicación lo que tenemos es una lista, en este momento de 8 registros que representan una emisión de certificados. ¿Qué es una emisión de certificados? Es cuando una persona va a cierto lugar para que le hagan una tarjeta de firma digital, lo que es su cédula digital, su identificación digital. Entonces cada uno de estos registros representa a una persona que puede ser nacional o extranjera y fue a solicitar sus certificados. Cuando consulto el detalle de cada uno de estos, entonces puedo ver que hay dos registros, pues cada emisión de certificados tiene dos certificados, uno con propósito de autenticación y de firma. Y cada uno de esos dos certificados entonces contiene este campo que le hemos llamado sujeto, tiene una fecha de emisión, una fecha de vencimiento y una dirección de revocación, que es una dirección web. En esta aplicación de ejemplo entonces vemos el polimorfismo aplicado. Primero, empezamos pensando que el software va a ser más robusto si estas son dos pantallas separadas, pero van a reutilizar lógica de negocio que a través del polimorfismo evita que haya cualquier tipo de duplicación. Entonces, bueno, esta es la aplicación. Eso es todo lo que se puede consultar. A nivel de componentes, tenemos un sitio web que tiene algunas pruebas unitarias. Tenemos el componente DS de Data Services que vamos a analizar en un momento. Pues él es el responsable de obtener los datos para el algoritmo que está aquí en negocio. Entonces esos son los tres bloques y hemos visto en general cómo funciona esta aplicación. Hasta ahora hemos estudiado con algoritmos que implementan lógica de negocio. Entonces le vamos a llamar a este componente negocio. Y negocio tiene una total cobertura de pruebas unitarias.
Ahora hablaremos de un componente Data Services, también conocido como DS. Este DS tiene la responsabilidad de enviar a los algoritmos de negocio los parameter objects correctos con la información ya cargada. Y además tiene la responsabilidad de ir a una capa de base de datos, puede ser algún web service o directamente acceder a alguna herramienta para acceder a cualquier base de datos, para que el componente de negocio pueda tener la información que necesita. Además, vemos que en la solución en Visual Studio tenemos un website, es una aplicación web que nos muestra entonces formularios para que demos la información que se envía al DS y el DS entonces envía la información al negocio para que sea procesada. Cuando esta información ya está lista, entonces se almacena en la base de datos. Luego de haber visto la aplicación funcionando y la organización de los componentes, veamos un poco el detalle de cómo funciona este ejemplo. En general, el algoritmo lo que nos dice es que se debe generar una emisión de certificados. Y lo interesante es que el algoritmo necesita usar la fecha actual y obtener información de una base de datos. Estamos acostumbrados de que toda la información nos entra por parámetros, y esto es lo más natural. Pero lo que sucede es que es usual de que el algoritmo mientras se ejecuta tenga que ir a obtener ciertos parámetros o obtener la fecha actual y entonces hacer sus cálculos para generar esas salidas. Vamos a ver cómo lograr que el algoritmo funcione de manera mantenible con estas condiciones. Y al final tenemos este resultado, donde tenemos que una emisión de certificados tiene una fecha de generación, un certificado de firma y un certificado de autenticación. Ahora vamos a ir a leer el código fuente y a través de cada uno de los 7 pasos de algoritmos mantenibles vamos a ir viendo cómo lograremos que un código que antes no podía tener pruebas unitarias ahora esté cubierto por esas pruebas.